¿Cómo están? Entramos en la octava semana de clases de anatomía y fisiología y vamos a tratar de la manera más sucinta, la verdad, un tema que ciertamente es bastante complejo y que se relaciona con las hormonas de nuestro cuerpo y sus diferentes funciones. Esto llevado a cabo a través de lo que es el sistema endocrino. Entonces, el sistema endocrino es un conjunto de órganos que describiremos poco a poco, que utilizan las hormonas y producen hormonas para controlar y coordinar el metabolismo interno del cuerpo. Acciones como el nivel de energía, como la reproducción, el crecimiento y desarrollo, y las respuestas a lesiones, al estrés, a factores ambientales, entre otras muchísimas funciones que poco a poco iremos describiendo. Al terminar esta clase, esperamos que puedan reconocer todas las estructuras y funciones de este sistema endocrino y su relación con los aspectos de salud y enfermedad, tal y como lo dice esta diapositiva, que se requiere principalmente en los cuidados de enfermería. En verdad es un tema relativamente complejo, pero vamos a tratar de resumirlo y podemos decir cosas que consideramos las más importantes. En primera instancia, el sistema endocrino es un conjunto de órganos que liberan sustancias. ¿Y cómo llamamos a estas sustancias? Hormonas. Los órganos, estos endocrinos, también se denominan glándulas sin conducto o glándulas endocrinas, debido a que sus secreciones van directamente al torrente sanguíneo. Es decir, las hormonas son secretadas dentro del torrente sanguíneo y por eso se conocen como endocrinas. Pero también tenemos glándulas que secretan sustancias fuera del torrente sanguíneo, en la parte de los tejidos cutáneos o por ejemplo dentro de la mucosa del estómago o en el revestimiento de los conductos pancreáticos. Y entonces estas se conocen como exocrinas. Entonces, ¿qué es importante de aquí? Las glándulas, los órganos endocrinos liberan sus sustancias que llamamos hormonas dentro del torrente sanguíneo y por eso se les conoce así. Las exocrinas van fuera del torrente sanguíneo. Por ejemplo, las glándulas del sudor son glándulas exocrinas. Y un ejemplo de una combinación podemos decir en este momento, y lo veremos un poquito más adelante, el páncreas. En la clase anterior hablamos de que el páncreas era endocrino y exocrino. ¿Y por qué? Ahora podemos ver la explicación. Es exocrino porque libera en el revestimiento de la salida del estómago y su unión con el duodeno jugo pancreático para la modificación de los alimentos. Y es endocrino porque sus células, las células beta en los islotes de Langerhans, producen hormonas, por ejemplo, la insulina. Y recuerden que también se produce el glucagón. Entonces, estas hormonas sí van directamente a la sangre y por eso el páncreas tiene una parte que es endocrina y por el otro lado, con los jugos pancreáticos, se produce entonces secreciones exocrinas. Estamos en la página 259 del Netter. Si retraemos el lóbulo temporal, que se encuentra aquí, y por delante del quiasma óptico vamos a encontrar la glándula hipófisis, ¿verdad? Este es un corte sagital medial. Si pasamos a la página 261,
vamos a encontrarla un poquito mejor en esta estructura ósea que se encuentra en la parte inferior de la bóveda craneana. Esta estructura se conoce como silla turca. ¿Y por qué se conoce como silla turca? Pues porque realmente tiene la forma de una silla que era utilizada por los reyes con 4 pilares del área de Turquía. Si pasamos a la página 264, vamos a ver un poquito mejor, con más detenimiento, un poquito más ampliado, lo que es la hipófisis. Aquí la pueden encontrar con su infundíbulo que la une al resto de la unidad cerebral y del encéfalo. Y aquí la podemos ver con 2 lóbulos principales, pero entre ellos hay un lóbulo que es un lóbulo medio. Estos lóbulos secretan varias hormonas y en la próxima diapositiva vamos a anexarles por las hormonas, los nombres según el lóbulo que es secretado. Por ejemplo, el lóbulo anterior de la hipófisis libera muchas hormonas, ¿verdad? Que son principalmente endocrinas. Recuerden que endocrino es que se secreta en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, la hormona adrenocorticotropina o ACTH, que estimula a la corteza suprarrenal, es decir, la que se encuentra arriba de los riñones. La hormona estimulante de la tiroides, que controla a la glándula tiroides. La hormona estimulante de los folículos o la folículo estimulante FSH, que probablemente ya ustedes han escuchado, y a la hormona luteinizante LH, que estimula las glándulas sexuales, ¿verdad?, para la regulación de la ovulación. Y otra importante, que es la prolactina, que influye en la secreción de leche en las glándulas mamarias. También se produce la hormona del crecimiento o la somatotropina, que favorece el desarrollo de los tejidos del organismo, principalmente la matriz ósea y muscular, e influye en el metabolismo de los carbohidratos. Otra hormona que también secreta la hipófisis anterior es la hormona que estimula a los melanocitos. Estos estimulan la síntesis de melanina, que ya la habíamos visto anteriormente en el sistema tegumentario y que se relaciona con el color de nuestra piel. Aparte de esto, se sabe que en la hipófisis anterior hay sustancias que se conocen como endorfinas, que son fragmentos de proteínas que actúan sobre el sistema nervioso central y periférico para reducir la sensibilidad al dolor. Las endorfinas son hormonas que nosotros le llamamos hormonas de la alegría también, y control del placer. Entonces decimos que con las actividades sexuales, con el ejercicio, se liberan endorfinas y nosotros nos sentimos más contentos, más relajados y con menor sensibilidad al dolor. Este es un corte coronal visto desde cara posterior y más o menos pueden ver a nivel del esfenoides, ¿verdad?, en la bóveda craneal, en la base del cráneo, lo que es la silla turca. Aquí pueden ver donde dice dorso de la silla turca, o sea, la parte posterior, los 2 pilares que son posteriores. Él tiene 2 pilares más anteriores y juntos entonces forman, unidos por una base, es el alojamiento para la hipófisis o glándula también pituitaria. Entonces en esta imagen podemos ver un resumen de las hormonas que son liberadas por la hipófisis, tanto en la adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, como en la neurohipófisis, que es la hipófisis posterior. Más hacia el lado izquierdo pueden ver
la hormona que libera el hipotálamo, porque esto es una vía. El hipotálamo libera una hormona que estimula a las hormonas dentro de la hipófisis, y la hipófisis libera hormonas que, como pueden ver, ahí están los órganos o sistemas donde actúa, y al final, en la última columna, pueden ver los efectos de cada una de ellas. Esa manera de ilustración de lo que es una silla turca. Esta es la misma forma que tiene en el cerebro, en la bóveda craneal, donde se aloja la hipófisis o pituitaria. Ok, pero entonces ustedes me dirán, ¿y qué es el hipotálamo? Que es otra estructura que se encuentra en el cerebro, ¿verdad? Está específicamente, como ustedes pueden ver, en el área ventral del cerebro, y se encuentra entre el tercer ventrículo y la glándula pituitaria. Es decir, está entre esta área que está acá y la glándula pituitaria. Esto que está aquí es el hipotálamo, y que tiene núcleos, y que se relacionan esos núcleos con diferentes funciones nerviosas. Entonces, lo importante en este momento no es hacer un estudio del sistema nervioso, sino para que vean la relación que hay entre el hipotálamo y la glándula pituitaria o hipófisis. Solo a manera de ejemplo, en la sección anterior, ¿verdad? En la diapositiva anterior vimos las hormonas que se secretan de allí, y de allí entonces pasan a estimular las que se encuentran en la hipófisis, y la hipófisis, por el torrente sanguíneo, entonces produce todas las funciones que están relacionadas con cada una de las hormonas que libera, tanto de la adenohipófisis o hipófisis anterior y la neurohipófisis, o también conocida como hipófisis posterior. Recordando que también hay un lóbulo que se encuentra medio o medial. Pasamos a ver las glándulas suprarrenales o glándulas adrenales, que están formadas por una zona interna que se conoce como médula y una zona externa que se conoce como corteza. Esto hablando de tejido a nivel de división microscópica. Las dos glándulas se localizan sobre los riñones. Tenemos una sobre el riñón derecho y una sobre el riñón izquierdo. Recuerden que esta es una imagen que es de tipo frontal. En las glándulas suprarrenales, en su porción que se conoce como médula, se produce la adrenalina, que se conoce también como la epinefrina. Y la otra hormona que se produce es la noradrenalina, que tiene muchas funciones en el organismo. Estimulan el corazón, aumentan la presión, ayudan a la contracción y su disminución, la dilatación de los vasos sanguíneos y de la musculatura. Otra función importante es que la adrenalina eleva los niveles de glucosa en la sangre. El aumento de glucosa en la sangre o de azúcar se conoce como hiperglicemia, ¿verdad? Es un dato importante a saber. Y todas estas acciones ayudan al organismo a enfrentarse a situaciones de urgencia, o sea, nos ayuda a los mecanismos de defensa. Por eso cuando estamos asustados sentimos palpitaciones, ¿verdad? Y eso se da principalmente porque se nos libera la adrenalina y la noradrenalina. En el área de la corteza se liberan las hormonas que conocemos como glucocorticoides. Tenemos la corticosterona y el cortisol. Y los mineralocorticoides como la aldosterona y otras sustancias. Todas son esenciales para el mantenimiento de la vida y también la adaptación al estrés. En situaciones donde necesitamos energía adicional, el cortisol, por ejemplo, es una hormona
que influye para desviar los recursos de nuestro cuerpo y utilizar reservas energéticas para enfrentar este tipo de situaciones. Las secreciones suprarrenales regulan el equilibrio del agua y de la sal, principalmente mediados por la aldosterona. También entonces influyen sobre la presión arterial, sobre el sistema linfático y los mecanismos de él. Recuerden que en el sistema linfático se desarrolla todo lo que es el sistema inmunológico y regula los mecanismos de los azúcares y de las proteínas. Además, las glándulas suprarrenales también producen en pequeñas cantidades hormonas masculinas y femeninas. Pasamos a evaluar la glándula tiroides, que se encuentra a nivel del cuello. Aquí pueden ver el cuello de este modelo en la página 184 del Néter, ¿verdad? Podemos ver los lóbulos. Tiene dos lóbulos del lado derecho y del lado izquierdo y un istmo. Entonces, esta glándula tiroides libera hormonas tiroideas. Se conocen como tiroxina o T4, y la triiodotironina o T3. Ellas vienen estimuladas su liberación de la hormona liberadora de tiroides, que se encuentra, de las hormonas tiroideas, que se encuentra a nivel de la hipófisis, ¿verdad? Entonces, su aumento produce consumo de oxígeno y aumento de la actividad metabólica. Es por eso que un paciente con hipertiroidismo, su metabolismo está acelerado, consume mucha energía, y eso se ve reflejado en las palpitaciones que tiene su corazón y el estado de consumo energético, que hace que este paciente generalmente sea delgado. Todo lo contrario, cuando hay una disminución, entonces el metabolismo de estas hormonas del cuerpo disminuye, ¿verdad? Se enlentece y la energía no se consume. Entonces un paciente hipotiroideo generalmente tiende a ganar peso. La glándula tiroides también secreta una hormona que se denomina calcitonina, que disminuye los niveles de calcio en la sangre y también inhibe su reabsorción ósea. Entonces fíjense la gama de hormonas que se encuentran en el sistema endocrino, y la verdad es que, como les digo, tratamos de resumir esto lo más que podemos porque es un sistema bastante complicado. Seguimos avanzando. En la misma página pueden ver de manera más detallada la glándula tiroides, ¿verdad? Que se encuentra por delante de la laringe y del nivel de la tráquea. Adentrándonos un poco más, dentro de la tiroides encontramos las glándulas paratiroides. ¿Por qué se llaman paratiroides? Porque se encuentran en relación cercana o inclusive están inmersas, como podemos ver en la imagen, ¿verdad? A las paratiroides, ¿verdad? Dentro de la glándula tiroides. La hormona paratiroidea, que es la que se libera a través de la paratiroides o paratormona, regula los niveles de calcio y de fósforo y también estimula la reabsorción del hueso, muy contrario a lo que hacían las hormonas tiroideas, ¿verdad? Que inhibía la reabsorción ósea. Entonces hay un balance en el manejo del calcio a través de la tiroides y de la paratiroides. Continuamos con los ovarios, que son los órganos, como ustedes saben, femeninos de la reproducción y que también se conocen como gónadas femeninas. Con forma de almendra, se ubican a ambos lados del útero, como pueden ver en la imagen de la figura del Néter.
Si se fijan, estamos en la página 599. Los ovarios contienen los folículos y estos folículos producen los óvulos, ¿verdad? Segregan un grupo de hormonas denominadas estrógenos que son necesarias para el desarrollo de los órganos reproductores y también de las características sexuales secundarias, como lo son la grasa, que se distribuye de una manera muy particular en las mujeres, principalmente a nivel de las caderas, dándole también la amplitud a la pelvis, favorece el crecimiento de las mamas, así como el vello púbico y el vello axilar. Tienen otra hormona que se conoce como progesterona y que ejerce su acción principal en la mucosa uterina, dándole el mantenimiento al embarazo. Cuando nosotros tenemos en la clínica amenazas de aborto, uno de los medicamentos que nosotros recetamos es la progesterona, específicamente progesterona micronizada en dosis de 200 microgramos para sostener el embarazo. Como ven, es una hormona que facilita el mantenimiento del embarazo y por eso la utilizamos como terapéutica, pues una de las opciones o causas etiológicas podría ser que está el útero falto de la secreción adecuada de progesterona y esto puede ser una causa de abortos, aunque no es realmente la causa principal. En un aborto, nosotros la principal indicación que damos es el reposo absoluto. No hay otra medida terapéutica que sea mejor que el reposo absoluto. También actúan junto a los estrógenos, favoreciendo el crecimiento y la elasticidad de la vagina. Los ovarios elaboran adicionalmente una hormona llamada relaxina, que actúa sobre los ligamentos de la pelvis y el cuello del útero, provocando su relajación durante el parto y facilitando de esta forma el alumbramiento. ¿Y qué es el alumbramiento? El alumbramiento no es la salida del niño. Cuando nos referimos a alumbramiento es cuando sale, se expulsa la placenta. Es decir, cuando nosotros decimos la mujer dio a luz, realmente deberíamos referirnos a la salida de la placenta. Ese es el alumbramiento. En la página 618 de su Neter en español vemos una imagen donde observamos ambos aparatos reproductores. En este momento nos vamos a dedicar a hablar un poquito de los testículos, ¿verdad? Que son las gónadas masculinas, tienen forma ovoide de huevitos, son pares y se encuentran suspendidos en el escroto. Generalmente el izquierdo se encuentra más descendido que el derecho. Tienen unas células que se llaman células de Leydig y producen una o más hormonas masculinas denominadas los andrógenos. La más importante de los andrógenos es la testosterona, que estimula el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, hablando de lo que es el vello, el crecimiento de los órganos, e influye sobre el crecimiento de la próstata, las vesículas seminales, así como la actividad secretora de estas estructuras. Los testículos también contienen células que producen los gametos masculinos o los espermatozoides. La fisiología del aparato reproductor lo veremos un poquito más adelante, los aparatos reproductores tanto masculinos como femeninos, por eso no ahondamos tanto, pero sí es importante que ellos como secretores de hormonas, ¿verdad?, endocrinas, pertenecen también en parte al sistema endocrino. Ahora vamos a pasar al estudio del páncreas. Ya el páncreas lo habíamos estudiado con un poco de detenimiento y habíamos visto sus partes en el sistema digestivo.
Podemos decir, como ya ustedes saben, que es un órgano que tiene un tejido exocrino que libera enzimas en la mucosa del duodeno y tiene también grupos endocrinos que se conocen como islotes de Langerhans distribuidos en todo el tejido. Los islotes de Langerhans tienen células alfa y células beta. Las células beta secretan lo que se conoce como la famosa hormona de la insulina, que es la que contribuye a la utilización por las células de la glucosa, y su hormona contrarreguladora, que es el glucagón, es secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans. Es aquí donde está la base de la diabetes tipo 1, que vemos más en jóvenes y se nota principalmente por defectos autoinmunes. Produce una destrucción total de las células beta y es por eso que no hay secreción de insulina y obviamente el azúcar que se produce o que recibe el cuerpo no es utilizada, y por eso tenemos un aumento de la glucosa. Entonces esta glucosa, este aumento es el que produce el diagnóstico de diabetes. Por otro lado, en la diabetes tipo 2, la secreción existe porque no hay una destrucción total de estas células beta, pero hay una destrucción parcial de ellas. Entonces la secreción de insulina se da, pero no de manera adecuada o bien disminuida. Entonces esto también produce un aumento de glucosa. Actualmente clasificamos la diabetes en estas y dos tipos más, que son las varias causas, que pueden ser por defectos cromosómicos, y por ahí escucharán los términos de MODY, o por endocrinopatías también, o por medicamentos, etc. Y el otro tipo, que es la diabetes gestacional. Sin embargo, el estudio de la diabetes no pertenece a este curso, pero se las mencionamos como parte de la fisiología de del estudio del páncreas. Como dijimos, la insulina actúa en el metabolismo de los carbohidratos, pero también en el metabolismo de las proteínas y las grasas, aumentando la tasa de uso de la glucosa y favoreciendo la formación de proteínas y el almacenamiento de grasas. Cuando tenemos una situación de utilización de energía, lo primero que el cuerpo utiliza es los azúcares. Posteriormente utiliza las grasas y por último la masa magra o proteínas. El glucagón aumenta de forma transitoria los niveles de azúcar en la sangre mediante la liberación de la glucosa procedente del hígado. Entonces, como les dije, el glucagón es la hormona contrarreguladora. La insulina disminuye los niveles y el glucagón aumenta los niveles, favoreciendo la absorción y producción en el hígado, proceso que se conoce como gluconeogénesis. No quería pasar por alto mencionarles a la placenta. Este es un órgano, y de hecho es el único órgano que el cuerpo forma después del nacimiento. Es un órgano formado durante el embarazo a partir de una membrana que rodea al feto y asume funciones endocrinas de la hipófisis y de los ovarios, que son importantes para sostener el embarazo. Secreta la gonadotropina coriónica. Esa es la hormona que se detecta en sangre o en orina y es la hormona a la que ustedes buscan para hacer un diagnóstico de embarazo por laboratorio. La gonadotropina coriónica en su fracción beta. Es una sustancia, como les dije, presente en la orina durante la gestación y constituye entonces la base de estas pruebas. La placenta también en sangre. La placenta produce progesteronas y estrógenos,
así como la somatotropina coriónica, que es una hormona con algunas características que son de la hormona del crecimiento. También tienen el lactógeno placentario y hormonas lactogénicas. La placenta, como les dije, es el único órgano que el cuerpo puede crear posterior al nacimiento y lo hace durante el embarazo. No hay otro órgano que se cree posterior a estas etapas. Existe el hígado, que como les vimos en el sistema digestivo, se puede regenerar hasta un cierto porcentaje, ¿verdad? Aproximadamente después de, si tenemos un tercio de hígado, probablemente se puede regenerar. Pero que se haga es solamente la placenta. Terminando. Estamos prácticamente terminando este tema. Vamos a hablarles rápidamente de lo que entonces es el mecanismo hormonal. Conocieron las estructuras conocidas como hipotálamo con sus núcleos y la hipófisis y los diferentes órganos que liberan hormonas de secreción, ya sea endocrina o exocrina. La liberación de las hormonas depende principalmente de los niveles en sangre de otras hormonas y de ciertos productos metabólicos, así también como de la estimulación nerviosa. La producción de las hormonas de la hipófisis anterior se inhibe cuando las producidas por la glándula diana, por ejemplo, una suprarrenal, una tiroides o las gónadas, circulan en sangre en cantidades que van superando los límites por el cuerpo permitidos. Vamos a darles un ejemplo. Cuando hay una cierta cantidad, por ejemplo, de las hormonas tiroideas, llámese T3 o T4, que ya saben que es la triiodotironina, y la tiroxina en el torrente sanguíneo, la hipófisis interrumpe la producción de la hormona estimulante de la tiroides hasta que el nivel de la hormona tiroidea descienda. Es decir, si en sangre se aumentan los niveles de la T3 o la T4 o su fracción T4 libre, se manda un mensaje nervioso que se conoce como feedback negativo o retroalimentación. Feedback es retroalimentación para que las hormonas que son las estimulantes a nivel del hipotálamo e hipófisis disminuyan su acción y entonces no favorezcan en la tiroides el aumento de la hormona, produciendo entonces lo que sería un descenso en la hormona de la tiroides y de las hormonas tiroideas. Y así funciona con todos los órganos a nivel endocrino a través de feedbacks, ya sea positivos o negativos. Recuerden ese término, feedback o retroalimentación, que puede ser negativa o positiva. Una señal de retroalimentación negativa envía una señal al principal órgano, que sería hipotálamo y el eje hipotálamo-hipófisis, para que manden la señal negativa y no se produzca la hormona en el órgano diana. El órgano diana es el órgano objetivo, llámese hígado, gónadas, tiroides, timo, etc. Una retroalimentación positiva se daría cuando los niveles de las hormonas específicas a las que estaríamos hablando, por ejemplo, se encontrarían disminuidas. Entonces se manda la señal positiva, retroalimentación positiva, retro porque va hacia atrás, va hacia arriba, y entonces se manda de ellas, del eje hipotálamo-hipófisis, las señales para que entonces se produzca en el órgano diana el aumento de los niveles de dichas hormonas. Y esto va a depender de sus niveles según la utilización que se esté dando en el cuerpo. Creo que con esto hemos ido terminando de manera sucinta, bastante resumida, la clase de sistema endocrino. Espero que les sirva. Voy a adicionar algunos datos en
la parte de donde encontrarán estas clases y el material de estudio con un resumen de todas las hormonas que hemos estudiado, sus funciones y de dónde vienen. Entonces, esto espero que sea de su provecho, pues. Que pasen un excelente día, una excelente semana. Dios la bendiga.